funcionando. Sí, por ejemplo, hay una que se llama en el Centro 1060, esa ya está funcionando. Hay varias que ya están funcionando. Pero Saxa, creo que solamente venden shots, ¿sí o qué? O venden la eh, botella. no sé, la verdad no he ido, pero tengo entendido que primero no ¿Cuál es la están diferencia dejando entre en que vendan un trago y vendan la botella? ¿Cuál es, Felipe? No entiendo. no, Un pues shot para el es restaurante. como lo que toman la copita, profe. Sí, No, no, pero no, sí, sí, ella tampoco, pregunta, tampoco soy tan desactualizada en la vida, la mi vida, tampoco, diferencia es que tampoco. para No, el, pues, Pero ¿cuál es para la el profe. diferencia en que establecimiento, vendan una cosa o la otra? para el establecimiento es más rentable vender el shot, porque el shot te lo venden a 8.000, 10.000 Ah, pesos. claro, lo Y venden de más una botella, costoso. de una botella que normalmente venden 80.000 pesos, 90.000 pesos, pueden salir 20, 20. 25 shots o más. O sea, pueden estar ganando el doble o el triple de lo que ganaban vendiendo la botella individualmente. Tan chévere. Profe, eso es Y para pues, que todos no peguen el pico ahí y se y contagien. además también para eso. Sí, David, claro, ya entendí, es para eso, para prevenir el contagio. Muy bien, muchas gracias por explicarme. Bueno, chicos, ya di inicio a la grabación, gracias a que Laurita me acordó. Hoy no voy a prender la cámara porque tengo mucha gripa. Estoy bien llena de mocos, más chévere. Pero bueno, acá vamos. Entonces vamos a empezar. Y la clase de hoy espero que les guste mucho. Hoy vamos a trabajar un tema nuevo, que digamos es nuestro curso de INGECO. Está, digamos, INGECO para nosotros, pues, en Javeriana. Sobre todo que nosotros tenemos esta certificación EIBET. Digamos, con el tema de la certificación EIBET, nosotros en Javeriana, en INGECO, es como si fuese 3 cursos en uno. Cuando les digo 3 cursos en uno, es que la primer parte, que es hasta la semana 6 o 7, vemos lo que es matemáticas financieras. Que de hecho esto lo concluimos la semana pasada con el de perpetuidades. Luego, la segunda parte, que es la que vamos a empezar hoy, que va más o menos hasta la semana 12 o 13, vamos a ver la parte que se llama evaluación económica de proyectos. Y la tercera parte, que es algo que sé que ninguno de ustedes ha visto a lo largo de ninguno de sus programas académicos, es un curso que va, digamos, ya va, digamos que este es el corte final. Vamos a ver análisis financiero. O sea, digamos que nuestro curso es 3 cursos: matemáticas financieras, evaluación económica de proyectos y análisis financiero. Entonces, hoy vamos a empezar la evaluación económica de proyectos. Y en especial, cuando con mucha ilusión les digo que espero que nuestra clase de hoy les agrade, está relacionada con que vamos a empezar a hablar y a reconocer qué es un proyecto. Profe, los proyectos no es que, o sea, los proyectos se aprueban si el BPN da positivo, ¿no? Creo que es. Sí, señor, es una de las condiciones de aprobación, pero hay otras, no solamente esa. De hecho, hay 6 herramientas para evaluar los proyectos, Ya, pero la que estás diciendo es una de las 6, así es. Bueno, ok. pero entonces antes de que hablemos de evaluarlos, hablemos qué es un proyecto. O sea, antes de irnos a decir cómo lo vamos a evaluar, digamos, ¿qué es un proyecto? Niños, chicos, chicas. De a uno, ¿no? Tal vez es una actividad con una duración definida que tiene unos resultados esperados, algo así.
Muy bien, Juan David, muy bien, pero es una secuencia de actividades que tiene unos resultados esperados, los cuales son medibles y que tiene un principio. O sea, tú lo dijiste como una sola actividad, no, es una secuencia de varias actividades, ¿no? Y tiene un principio Sí, tiene. y un fin. Esto es una definición del proyecto. El proyecto es una frecuencia de actividades que tiene unos resultados esperados, medibles y tiene un principio y un fin. Y una de las características de cuando hablamos de los resultados esperados, cuando hablamos de los resultados esperados y medibles, perdón, resultados esperados y medibles, es que se puede comprobar que el proyecto se realizó con los resultados. Eso significa que son medibles, o sea, acá hay unos resultados esperados y medibles, es que usted puede comprobar que el proyecto se realizó con los resultados. Y cuando hablamos que tiene un principio y un fin, es que pues uno no se puede quedar en un proyecto eternamente. Entonces, un buen ejemplo, ustedes en este momento están en un proyecto. ¿Cuál es su proyecto, niños? Estudiar. El proyecto educativo, ¿no? Ajá, ustedes en este momento están estudiando, ¿sí? Entonces, pues a algunos les tarda los 3 años precisos, a algunos les tarda los 3 años precisos, los 5 años precisos, a otros les tarda 6, a otros les tarda 5 y medio, pero tiene un principio y un fin, ¿no? Y cuando hablamos de una secuencia de actividades, pues claro, o sea, hay cosas que tienes que ver al principio, otras que puedes ver al final, hay otras que puedes pasar al final y no verlas porque no tienen prerequisitos o no abren una segunda materia después o algo así. Y además de eso, el resultado es medible, el resultado esperado es medible porque pues uno comprueba que cumplió el proyecto de haber estudiado graduándose, ¿no? ¿Listo? ¿Vale? ¿Vamos bien Sí, hasta ahí? profe. Bueno, entonces resulta que los proyectos, ay, me duele la cabeza. Los proyectos tienen 6 actividades, ¿ven? 6 viabilidades. Entonces, cuando decimos que los proyectos tienen 6 viabilidades, ¿qué es una viabilidad? Chicos, ¿qué es una viabilidad? Son como características que lo hacen posible. Muy bien. Una viabilidad corresponde, me parece muy adecuada la manera como lo defines. Características que lo hacen posible, ¿sí? Posible, realizable. Bien. Entonces, la primer viabilidad es la comercial. Entonces, la viabilidad comercial es que exista precio. Felipe, Juan Felipe, ¿cómo es que son las 4 P, las 5 P? Precio, producto, ¿qué es? Espinosa. Profe, espérame, ya te digo porque no recuerdo bien. Es que eso lo vi hace mucho tiempo.
Yo lo vi antes que vos, amor. Yo lo vi por allá como en tercero de economía. Precio, producto, plaza, 4Ps, precio, producto, plaza, promoción, precio, producto, plaza, Precio, producto, punto de venta y promoción. ok, entonces precio, plaza es punto de venta, Sí, ok, Y gracias. personas. La quinta P, sí señor, la quinta P la agregaron hace como 3 años, bueno, un poco menos, o un poco más, no me acuerdo. Listo, entonces, que exista, o sea, viabilidad comercial es de que se trata que el producto o servicio que está generando el proyecto sea comercializable, que los clientes lo elijan, que el precio al que lo ofrecen sea razonable, o sea, todo eso, o sea, que haya mercado para el producto, a eso se refiere, que haya mercado. Esa es la primera viabilidad. Bueno, les quiero contar un dato curioso de viabilidad comercial que ojalá les parezca especial. A mí me parece muy divertida este ejemplo. Hace 10 años había un empresario español que vino a Colombia a buscar inversionistas para construir un parque temático en las montañas de Buga que iba a ser más grande que Disney World. Y ese parque temático iba a tener las montañas rusas más impresionantes y más, o sea, más con pendientes más pronunciadas que iban a existir en muchas partes del mundo, porque iba a aprovechar las pendientes de la montaña, de las montañas que hay allí al lado de Buga. Y la inversión era multimillonaria, yo no recuerdo cuánto era, ¿no? Me permito contarles, ese trabajito lo hice gratis porque el señor nunca me pagó. Yo creo que yo fui de las personas que más mal le pudo caer a él, porque cuando nos pusimos a sacar las cuentas, él necesitaba algo así como 400 visitantes diarios. O sea, en ese tiempo nosotros analizábamos que cada visitante al día iba a pagar 82.000 pesos. O sea, 82.000 pesos era el precio al año. Eso fue en el 2010, nunca lo olvidaré. O sea, en el 2010, o sea, hoy 82.000 pesos me parecen altos, pero entonces la idea era que un visitante pagara 82.000 pesos por día. Y él, o sea, y hace 10 años esa también era mucho dinero, ¿no? Y pues porque imagínate tú armar una visita con 5 personas para el parque, 5 personas a 80.000 pesos, son 410.000 pesos. Una familia necesitaría 410.000 pesos para ir un día al parque, sin comprar una gaseosa, ¿no? Solo el ingreso al parque, sin los ingresos a las montañas rusas y a las diferentes distracciones. Entonces necesitaba el requerido para su idea pues recreativa, era que necesitaba 400 visitantes diarios, digamos, y diarios, y los necesitaba todo año. Todo año era lo mínimo diario, y durante todo el año. Y nosotros, él dijo, no, eso no es nada, no es nada. Nosotros podemos traer muchos más, ¿no? O sea, de inmediato dijo, no, eso no es nada, o sea, porque a nosotros era la única cuenta con la que se recuperaba la inversión. Cuando llamamos a Panaca y al Parque del Café, que ustedes saben que el Panaca y el Parque del Café existen hace como 20 años, que ahí van sosteniéndose, modernizando sus plantas y todo eso, cuando llamamos a Panaca y les preguntamos cuántos visitantes tenían diarios, nos dijeron que en temporada alta ellos tenían algo así como 265 visitantes diarios y la temporada alta dura apenas como 60 días del año. O sea, a lo largo del año hay 60 días que son temporada alta. Y en temporada baja, que eran 300 días del año,
podían tener entre 50 y 120 visitantes. O sea que nosotros le decíamos al señor español que su idea del parque recreativo pues no tenía viabilidad comercial, o sea, no había los suficientes clientes, el precio del producto no era lo suficientemente razonable que garantizara que el proyecto se vendiera, o sea, se lograra la ocupación del proyecto. Entonces, en ese momento el señor dijo que él iba a traer 6 aviones diarios de Europa, donde iban a llegar, pues, o sea, en cada avión iban a llegar 80 viajeros. Y listo, que ya con eso lo resolvía. Entonces, luego le dijimos, ¿y dónde van a dormir? Pues porque nadie va a venir en un avión a aterrizar por la mañana, irse al parque de Buga y volverse en la noche. O sea, ¿dónde van a dormir? Ah, no, entonces vamos a construir un hotel. Entonces sáquenme las cuentas de en cuánto tiempo recupero un hotel. O sea, yo me río hoy porque el señor estaba re loco, o sea, no, la verdad. Luego fue que supimos que el señor había comprado esas tierras pensando que eran unas tierras de pastoreo y de explotación como agropecuaria y que podía sembrar allí muchas cosas y que había comprado esas tierras a un dineral impresionante y luego se dio cuenta que las tierras eran estériles. Yo no sé qué significa eso, pero comprendo el término que no podía cultivar nada allí, o sea, nada, 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 nada. Entonces, a él, o sea, lo único que se le ocurría era hacer una montaña rusa ahí como algo de distracción, o sea, ahí no había nada, y ni siquiera se podía construir, porque había que taladrar tanto, tanto, tanto para llevar las bases y los cimientos tan adentro de la tierra que, o sea, era una tierra muy estéril, no era trabajable ni aprovechable en nada. Qué pesar, o sea, era una idea muy divertida, pero pues no había como, no había quien se la comprara, no había clientes para eso. ¿Sí? Entonces, cuando les digo, yo les cuento la idea divertida, justamente por eso. ¿Y cuántas ideas no han salido así? ¿Recuerdan las patinetas que había en la ida a la universidad? ¿Se dieron cuenta ustedes qué pasó con las patinetas? No, Chicos, profe, ni idea. ¿no se acuerdan Bueno, el año pasado, antes de la pandemia y todo, que había unas patinetas que estaban regadas por la Sí, las las zonas? verdecitas. Sí, que eran de dos marcas, Green y Lime. Sí, y que uno las podía tomar incluso por su aplicación de Rappi y activarlas, ¿no? profe, me Sí, di cuenta que van menos 70.000 una vez, pero pues eso nunca me pagaba. 70.000, Giancarlo. Menos 70.000. O sea, habías consumido, digamos que tenías 15.000 y el consumo de esa noche valió 85, entonces quedaste debiendo 70.000. En realidad fue porque él aceptaba tarjetas prepago y recuerdo que la tarjeta prepago estaba en cero. Todo el día anduve en eso. Oh, error de software, ¿no? Sí, sí. Hay error de código ahí, pues, o sea, el que programó mal, le quedó mal el condicional. Ve, ese tema de la viabilidad comercial de esas patinetas, imagínense que ellos necesitaban que las patinetas de 12 horas que había, digamos, entre 7 de la mañana y 7 de la noche, su viabilidad comercial era que, según ellos, ¿no? Cuando montaron el negocio, porque ahí tuve, en ese negocio, conocí a una persona que perdió dinero en ese negocio. Y cuando ella me mostró lo que ellos, pues, o sea, ustedes saben, ¿han escuchado la frase del papel puede con todo? ¿Sí? ¿Han escuchado esa frase? sí, profe. O sea, esa frase como que a uno le muestran en el papel todo es tan viable, tan posible, tan bonito y uno se ilusiona. Cuando decimos que el papel puede con todo, es que a nivel de proyección, las personas que formularon el proyecto y que lo propusieron, dijeron que las patinetas iban a estar alquiladas 12 horas diarias, a yo no sé cuánto por minuto, a no sé cuánto por minuto, técnicamente iban a necesitar, o sea, con esa idea de que la patineta iba a estar alquilada todo el día, 12 horas diarias, pues iban a recuperar la inversión. Pero no todas las patinetas estuvieron alquiladas 12 horas diarias, ni todas, ¿no? Entonces,
el análisis allí comercial o la viabilidad comercial fue sobreexcedida, o sea, era ultradimensionada, cuando realmente no ocurrió. Y por eso las personas no tuvieron retorno de la inversión que hicieron en ese proyecto. Y ya las patinetas las recogieron, o sea, antes de la pandemia ya las patinetas no estaban, antes de que empezara la pandemia, o sea, ya sobre diciembre o enero ya no las veía uno. Bueno. Ah, muchachos, y esto que estamos hablando ahora de las 6 viabilidades, le sale a todos, a todos, a todos y a todas en Saber Pro. Las 6 viabilidades. Es una pregunta de Saber Pro. Bueno, la siguiente es la viabilidad legal. La viabilidad legal es que el proyecto cumpla con las normas legales. Cuando hablamos de las normas legales, quiero que sepan que hay 2 zonas muy delimitadas en el marco legal. Entonces, hay una zona legal y hay una zona ilegal. Entonces, la zona legal es la que me dice todo lo que está permitido. Y la zona ilegal me dice todo lo que está prohibido. ¿Comprendidas estas 2 zonas? La legal y la ilegal. ¿Sí? Resulta que la zona que está entre estas 2 zonas, esta zona de acá, tiene un nombre. Y esta zona se llama alegal. Alegal es que no es legal, pero no es prohibido. ¿Listo? Entonces, ¿qué les recomiendo? Cuando estén conociendo un proyecto donde ustedes quieran invertir, donde ustedes quieran trabajar o algo, pues ver en qué zona encaja. Es preferible, obviamente tiene que encajar en la zona legal, o sea, no puede estar en la zona ilegal, porque de entrada ya da pues para condiciones de problemas con ley. Pero hay unos proyectos que están hoy en la zona alegal, o sea, que todavía no están permitidas sus operaciones. ¿Qué les puedo decir? Un gran ejemplo de los proyectos que están en la zona legal es, por ejemplo, hace muchos años ustedes eran muy chicos, pero ustedes se acuerdan de las captadoras de dinero. ¿Recuerdan ADMG? No saben de quién les Sí, hablo. profe. Las pirámides, Sí, sí. profe. Ajá, las captadoras de dinero que eran modelos no tanto, esquemas piramidales, que estaba DMG, que era con, ¿cómo era que se llamaba este señor de la cola? David Murcia Guzmán, y había otra en Pasto que se llamaba DRF, o DFRE, no sé, que era otro Diego, no sé qué, X. O sea, casi todas estas, las grandes, tenían pues los nombres de los fundadores. Y estas captadoras de dinero durante mucho tiempo estuvieron en la zona alegal, o sea, en la zona no prohibida, pero tampoco permitida. Entonces, en ese tiempo, esas empresas dedicadas a esa actividad, pues recibían el dinero de las personas a cambio de, les decían que se las iban a invertir
Y esas inversiones les decían que luego iban a entregar unos retornos gigantes, daban retornos del... Imagínense que esas captadoras de dinero entregaban rentabilidades del 10% mes vencido. ¿Usted se imagina el 10% mes vencido? Sí, imagínense que hoy en Colombia un ahorrador recibe en un CDT el 2,90% efectivo anual, ¿no? Y en ese tiempo las pirámides entregaban el 10% mes vencido, o sea, era re interesante para las personas, ¿no? Entonces, en ese tiempo esto estaba en la zona legal hasta que el presidente Uribe, en el 2008, ya en el año 2008 declararon que esto era prohibido. En el 2008 declararon que era prohibido. Y cuando ya declararon que era prohibido, ya entró a estar ¿en qué zona? Lo que estaba en la zona legal entró a estar ¿en qué zona? Ilegal. En la zona ilegal, sí, señor. Ya entró a estar en la zona ilegal y entonces, ¿qué ocurrió? Ya pudieron arrestar a las personas que representaban esos negocios. Ya pudieron arrestarlos y ya pudieron como deshacer los negocios. Entonces, por ejemplo, en Colombia, captar dinero y recibir dinero, o sea, ojo, digamos, captar dinero, que significa tomar dinero, tomar o recibir dinero de los inversionistas y colocar dinero, que significa prestar o entregar el dinero a otros. Estas dos actividades de captar y colocar dinero son dos actividades exclusivas. Son dos actividades que quedaron desde ese momento exclusivas del sector bancario. O sea, estas actividades nadie más puede captar ni colocar dinero. O sea, estas son exclusivas del sector financiero, del sector bancario, y deben cumplir unos requisitos ante la ley, incluso ante la DIAN. Deben estar registrados con estas actividades. Entonces, por ahí, si a ustedes los invitan a algún esquema de inversión ahora o algo, o que venga usted, ahorre y luego trae 5 amigos más y entonces por cada amigo usted recibe una rentabilidad de tanto y entonces esos 5 amigos se llaman la mano y luego entonces o sea, usted tiene una mano que tiene 5 amigos que traen e invierten, entonces usted gana por lo que ellos invierten, pero si luego cada uno de ellos trae otros 5, usted también gana por los otros 5 y así sucesivamente. Todos esos son esquemas piramidales y son esquemas ilegales en Colombia. Y lo que hacen es disfrazarlo como modelos de negocio donde se dan charlas, conferencias del ser, del Multinivel. pero no tanto el multinivel, porque mira que por lo menos los de multinivel venden los tarritos, o sea, cuando uno tiene un amigo en un multinivel, todos andan con los frascos para arriba y para abajo, o sea, le venden a uno las vitaminas, las cosas para adelgazar. El problema es que te dicen como que, mira, tú tienes que vender el producto, pero la ganancia en sí no está en el producto, sino en conseguir las personas que quieran entrar al negocio. O sea, hoy en día lo hacen es así, o sea, como que... Y pagar esas cuotas de afiliación que son gigantescas, porque... Claro, la más económica es como de $300, pero hay unas que llegan hasta los $1,000. Están locos. O sea, bueno, no, cada cual con sus cosas. No, eso es muy costoso, la verdad. O sea, y entonces que uno se afilie y luego eso tiene que ponerse a vender los tarritos.
O sea, O sea, andar lo que con pasa las... es que a ti te dicen, pues es que hoy en día hay muchas. Entonces hay unas que son, por ejemplo, digamos, de inversión, hay otras que son hay unas que te enseñan a invertir en la bolsa y toda la cosa. No sé cómo funcionan esas. Pero a mí una vez me presentaron una que era unos tarritos, recuerdo bien que eran unos tarritos rojos, que eso te decían que antioxidantes y un poco de cosas. Que cada tarrito valía 300.000. No, la verdad no eran tan costosos, había unos como de 65, otros como de 90. Y te decían como que, mira, tú tienes que vender los tarritos, pero si no quieres vender los tarritos, lo que tú tienes que hacer es coger a dos amigos y decirle a tus dos amigos que se metan al negocio. Cuando tus dos amigos se metan al negocio, entonces esos dos amigos tienen cada uno que conseguir dos amigos. Y entonces eso va a empezar a crecer y entonces del dinero que ellos van a ingresar, eso tú vas a tener una ganancia y entonces mientras más gente entre y más gente esté metida en el negocio, tú vas a empezar a tener una ganancia mensual fija y mientras más gente hayas metido al negocio, más vas a ganar y entonces te empiezan a hablar de programas De ¿cómo es? De crecimiento fidelidad. personal, ajá. Exacto, que entonces te dicen que si tienes tanto, o sea, te crean como una rama, como un brazo. Entonces, digamos, en tu brazo izquierdo tú tienes una persona y esa persona va a tener dos y esos dos van a tener otros dos cada uno, entonces ya van a ser varios. Entonces me dijo que mientras más largo sea tu brazo, más puntos vas a tener y entonces vas a tener como un- una posición, entonces como que ya no vas a ser que el oro, sino diamante y no sé qué y no sé qué, entonces que más vas a ganar y toda la cosa. Entonces, ahí es que así es como, pues yo digo que así es como lo maquillan, Ah, pero pero también tiene, pero también está acompañado de producto. Yo pensé que esas sí, solamente eran que comercializaban producto, no que buscaban que uno tuviera los inversionistas. sí, la idea es conseguir el inversionista para ellos, o sea, también venden el producto, pero es como la forma como de maquillarlo, lo creo yo. No, qué tal, qué pereza. Bueno, al que le gusta, como dicen por ahí, al que le gusta le sabe. Listo, el asunto es que los proyectos donde ustedes vayan a participar, a trabajar, a montar, pues tengan viabilidad legal. Es la invitación. Profe, y por ejemplo, cuando pasó esto de DMG, no hay normalmente como un periodo de gracia o algo por el estilo que le dan a las empresas que ya están en ese negocio o que tienen que hacer cuando se prohíbe. O sea, esto que lo dices así, que normalmente como un periodo para que las empresas se normalicen y entren al marco legal, a veces ocurre cuando empiezan a darse fallos legales. El asunto es que con DMG y con esto que ocurrió, el gobernante que teníamos en ese momento, que era el presidente Uribe, en una noche, oye bien, en una noche declaró que el país estaba en estado de emergencia económica y porque había muchas captadoras de dinero. O sea, fue en el 2008, o sea, hace 12 años, ustedes tenían 8, 9, 7 años, no sé. Entonces, cuando declaró esto, declaró que el país está en emergencia económica porque había muchas captadoras de dinero ilegales y al final de la noche, o sea, ya sobre la medianoche, declaró una ley donde decía que el que estuviera captando dinero era un acto ilegal y a la madrugada pudieron arrestar a todo el mundo. ¿Sí ves? O sea, como si fuese, pues yo nunca voy a defender a Uribe, ni mucho menos a David Murcia, pero como si esto fuera una anarquía, o sea, a las 6 de la tarde las personas que trabajaban en esa empresa salieron de su empresa normalito, o sea, uno sale de la oficina normalito a la casa y a las 2 de la mañana la policía lo estaba sacando a uno de la casa, pues a estas personas los estaban sacando de la casa porque ya eran delincuentes. ¿Sí me entiendes? Todo pasó en una noche. O sea, en una misma noche el presidente declaró todas las leyes para encajar todo esto. Pero adivinen por qué fue especialmente esto. Adivinen quiénes se veían afectados con la existencia de las pirámides. Los bancos, ¿no? Claro, los bancos. Entonces, como los bancos estaban afectados y pues los bancos son los principales con, patrocinadores de las campañas políticas, entonces pues existió la ley que pudiera mitigar eso.
Entonces fue así, en una noche. Yo me acuerdo que yo tenía unos amigos que tenían, dizque una mesa de inversión, acá por el oeste, qué pecado. Los pelados escondidos, estuvieron escondidos. Eso fue para noviembre del 2008 y ellos estuvieron escondidos como hasta febrero del año siguiente, guardados, o sea, escondidos. Y en ese tiempo no había Rappi para uno pedir un domicilio, pues. O sea, guardados, escondidos en casas de amigos, porque ellos tenían captadoras de dinero, o sea, se llamaban mesas de inversión y era que recibían la plata de la gente, las invertían en otros negocios y la rentabilidad se la devolvían al dueño del recurso. Eso era si tenías más de 5 clientes así, era una captación disque masiva, más de 5 eran masivos. No me acuerdo, los pelados estudiaron conmigo en ICES y, o sea, estudiamos la especialización juntos y ellos escondidos porque un día eran ciudadanos de bien y, a las 2 de la mañana eran delincuentes. Y a ellos fueron, por ejemplo, a uno de ellos fue la policía a buscarlo a la casa. Él se salvó porque ese día estaba donde la novia. Y el papá casi se infarta. O sea, el pobre viejito le dio tanto susto que la policía fuera a buscar al hijo a las 2 de la mañana que pues estuvo muy enfermo el viejito. Y el amigo sin poder ni siquiera llamar al papá y decirle estoy bien, porque él no quería llamar para que no lo arrestaran. O sea, no era solamente David Murcia y su locura porque el señor se creía un semidios, sino todas las personas que hacían esa intermediación, porque ya no era una actividad, o sea, pasó a ser, en ese momento, en el 2008, pasó a ser una actividad exclusiva en Colombia de los bancos. Antes de eso, era una actividad permitida de los ciudadanos en común, pues. Pero ya, eso quedó así. Bueno, chicos, la tercera viabilidad, que es la técnica de ingeniería, es que el proyecto tenga, no sé, no tanto que el proyecto, sino que exista la tecnología o la maquinaria o el método de ingeniería que permita el desarrollo del proyecto. Listo. Esa es, o sea, la viabilidad técnica de ingeniería es como una viabilidad de que exista el método, o sea, de que esto que el proyecto propone, no sé, si el proyecto se cimenta en tener una máquina que produzca 1000 unidades de tal cosa, que sí exista esa máquina, porque es que a veces los proyectos los formulan diciendo que van a usar una máquina que le produce 1000 unidades y solo hay máquinas que producen hasta 300 unidades al día. Y el proyecto estaba formulado diciendo que había una sola máquina que iba a producir 1000 unidades, entonces el problema es de la viabilidad de ingeniería, no hay una máquina que produzca todas esas unidades por día. Entonces que exista como la tecnología que soporta el proyecto. La cuarta viabilidad es la ambiental. Entonces, la viabilidad ambiental está relacionada es la viabilidad ambiental y pues está relacionada con que, o sea, ustedes saben que todo lo que hacemos los seres humanos, pues generamos contaminación. Entonces, que los niveles de contaminación que se generan con el proyecto sean admisibles, o sea, que esté dentro de los marcos de la norma, ¿no? Hay varias normas de contaminación ambiental. Entonces, la viabilidad técnica, ambiental, me falta una, la social, la química. La viabilidad social es que los productos, bienes o servicios que ofrece el proyecto se encuentren dentro del contexto social
como aceptado. Por ejemplo, podríamos montar una hamburguesería, una sucursal de alguna hamburguesería en la India. Allá hay gente para comprar comida, pero ¿por qué no podríamos? Por las vacas, ¿no? Ajá, allá las vacas son La considerados cultura. a nivel cultural, su consumo de carnes rojas no existe, entonces allá no podríamos llevar. Hamburguesas de pollo. McDonald's, o sea, ¿De McDonald's allá existirá, saben? Ya nos no van a contar. estoy seguro, pero yo sé que por lo menos McDonald's tiene menú por ejemplo, en Dubái, en China, en prácticamente los países que tienen diferencias culturales muy marcadas. Pero seguramente para que los que no viven ese ambiente cultural puedan comer eso, ¿no? Porque es que Pero igual no sería, creo que no sería rentable. O sea, llegar a un país donde la cultura es no comer carne y poner un producto de carne solamente para los que no compartan esa cultura o los extranjeros. pues sí, debería ser recostoso. O sea, sería como un negocio para temporada alta, de viajes y cosas así. Y cerrar cuando no estén en temporada de viajes, creería yo. McDonald's, por ejemplo, tiene su línea vegana en muchos países, pueden que solo coloquen algunas líneas, Claro, ya tiene que la de mucho carne no sentido. es viable. Profe, por ejemplo, la viabilidad ambiental, cuando dices admisibles, ¿eso no sería legal? Hay niveles de contaminación que son admisibles y entran dentro del marco legal. Y por esa contaminación las empresas pagan unas tasas de contaminación, que de hecho se Sí, llaman tasas retributivas. Permíteme un segundo, se llaman sí. tasas retributivas y esas tasas retributivas de los niveles de contaminación los usan las autoridades ambientales como los municipios o los departamentos para ir a sembrar árboles en otra parte. Entonces algo así como, hey, te dejo construir no sé, esta empresa en esta zona, esta fábrica en esta zona, pero vas a tumbar 1000 árboles. Entonces págame para yo ir a sembrar 1800 árboles más en tal zona que está deforestada. Entonces, la empresa que va a hacer ese nivel de contaminación o destrucción de esa zona natural paga para que la autoridad ambiental, pues digamos que en el mundo ideal no hay corrupción y todas esas cosas, vaya a la autoridad ambiental y siembre los 1800 árboles porque deben sembrar más. O sea, si daña algo de 1000, deben sembrar mucho más de eso, o sea, deben sembrar el 150% por encima en otra zona. ¿Sí ves, Juan David? O sea, pero la viabilidad ambiental es que cuando decimos que sean admisibles los niveles de contaminación, es que todo lo que hacemos las empresas, las personas, generamos residuos, contaminación. Entonces, que la contaminación sea controlada. Profe, y por ejemplo, las empresas están obligadas a tener a una persona solo para medir los niveles de contaminación o se contrata a alguien externo. Normalmente hay empresas que son tan organizadas que tienen sus propias áreas de medición ambiental y tienen como ingenieros hidráulicos, sanitarios, ingenieros ambientales, ingenieros medioambientales. Hay unos que son ingenieros ambientales y otros que son medioambientales. Y tienen personas dedicadas para esto. Entonces, cuando son como fábricas de producción muy grandes y tienen su equipo de ingeniería ambiental adentro, in-house. Pero hay otras empresas que no tienen para tener el equipo completo, entonces lo que hace es contratar a un externo, como una firma de hágame unos trabajos muy precisos mensuales, le pago tanto y organíceme como los manuales, la política, todo como dentro de un marco normativo, para que cuando la autoridad ambiental venga a revisar la empresa, pues la empresa diga, mire, yo tengo unas políticas de segregación de residuos y yo sé dónde dispongo los residuos de contaminación y sé dónde dispongo por ejemplo, los aceites de los restaurantes, los aceites en los que se cocinan y se fritan estas cosas, no se pueden ir al caño, tienen que recogerlos en un tambor diferente y llevarlos a otro lugar eh, o entregárselos al reciclador de aceites, que hay una empresa que se encarga en Cali de recoger todos estos aceites. Lo mismo pasa con las baterías, lo mismo pasa con muchos residuos de la producción de diferentes empresas. ¿Listo, Juan David?
Sí, profe. Bien, ¿quién me iba a hablar? Miau, ¿alguien me iba a hablar? Ah, yo, profe. Sí, Sí, estaba leyendo aquí por internet lo de McDonald's en la India, ok. que tienen dos, o sea, pues, no sé si exactamente en qué ciudad, pero que tienen 2 puntos donde el menú es 100% vegano y vegetariano, o sea, no contienen carne las hamburguesas. Claro, para dejar que el cliente local sea el consumidor. Exacto, y tienen, pues por decirlo así, el reemplazo de la Big Mac, que es la hamburguesa pues insignia de ellos, se llama la Maharaja Mac, que es a base de carne de pollo. Ok. Entonces, sí, ellos sí, como que cambiaron el menú solamente en esos lugares así específicos. Claro, para poder tener la oportunidad de venderlo, ¿no? Sí, claro. Ok. Bueno, muy bien. Sigamos entonces. Además, muchos Señor. países de Medio, no, que me imagino que en muchos países de Medio Oriente tal vez no sea viable, no tanto por la parte cultural, sino que por el número de clientes que tendrá, pero la India es un mercado gigante. Ajá, sí, señor. Y adaptarse, o sea, adaptarse al mercado. O sea, es que nada más, sin ir muy lejos, hay cosas que se trabajan en Cali fácilmente o se comercializan fácilmente en el Valle del Cauca, pero no ocurre lo mismo en Antioquia. O sea, nada más en Colombia y estamos como a 10 horas de distancia. Y hay cosas que en Cali se pueden comercializar, pero no en el Valle del Cauca o en Caldas, en Risaralda, allá no. O sea, es porque allá es otra temperatura, entonces en Manizales la temperatura es diferente o en Bogotá es diferente. Entonces hay cosas que aquí en Cali sí podremos, o sea, solamente la temperatura ya genera diferencias de mercado. Bueno, chicos, vamos a la viabilidad económica, que es la que nos concierne. La viabilidad económica está relacionada con que el proyecto permita la recuperación de la inversión. Profe, ¿cuál fue la primera que tú escribiste? La comercial. La comercial que la pusimos con la 5P. Ya. Entonces, ¿de qué se trata? La viabilidad económica está que el proyecto permita la recuperación de la inversión y entregue rentabilidad. O sea, las personas de naturaleza común no van a invertir para que el proyecto les dé pérdidas. O sea, lo que van a hacer normalmente es invertir para que el proyecto les dé ganancias. O sea, nadie va a tomar un proyecto a pérdida. ¿Bien? Hasta ahí es como muy razonable. Entonces, cuando hablamos de que la viabilidad económica es que el proyecto permita la recuperación de la inversión y entregue la rentabilidad, nos referimos a que el proyecto permita que el inversionista, o sea, ¿qué busca el inversionista? Digamos, con decisión razonable, tomará gestiones en un proyecto que ofrezca rentabilidades superiores a sus porcentajes de ganancia habitual. Entonces, ¿con qué me refiero esto? ¿A qué me refiero con esto? A que un inversionista, si ya está acostumbrado, pues voy a poner un ejemplo. Entonces, un ejemplo, Pepito Pérez ya está acostumbrado a recibir una rentabilidad del 14% efectivo anual en su negocio de pizzas. Y le ofrecen invertir en un taller de motos con una rentabilidad del 18% efectivo anual. Entonces, ¿qué ocurre acá?
Pepito se interesará, o sea, el sentido común de los negocios, se interesará en el taller de motos porque le ofrece una ganancia superior al 14% que recibe en la pizzería. Pero si esa ganancia del taller de motos fuera inferior al 14%, ¿qué ocurriría? No, pues seguía con la otra, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, ¿para qué voy a invertir en un taller de motos que me da el 10% si yo me puedo quedar y darle esa plata a mi pizzería, hacerla más rentable? Perdón, no sé, poner tal vez una sucursal de la pizzería en otra parte de la ciudad y ganarme el 14%. O sea, el inversionista en el sentido razonable del negocio va a decir, ¿para qué me voy a poner a montar una sucursal del negocio en otra parte si finalmente me puedo quedar con mi 14% que ya tengo reconocido y que ya sé cómo ganarme? ¿Ves? Entonces, el sentido común es que él se quedaría con su negocio de rentabilidad ya conocida. Dime. No, es que muchas veces, eso es cierto, pero muchas veces la gente decide aún ganar un poco menos en otro negocio porque en el negocio de ahora hay veces tiene un problema de liquidez, entonces por más plata que uno tenga no significa que uno pueda meter toda la plata, por ejemplo. Ah, sí, pero entonces ahí no toma la decisión desde el punto de vista financiero. O sea, no es una decisión por consistencia financiera, sino justamente una decisión que está tomando para diversificar. ¿Sí ves? O hay personas que toman la decisión de otros negocios menos rentables porque quieren conocer cómo funciona esa operación allá o ese negocio o abrir esa sucursal, aunque ganen menos. O sea, la decisión ahí ya no es económica, sino que la decisión es de mercado, de diversificar, de tener otra gestión. ¿Sí ves? O porque lo que dices, yo ya no le puedo meter más a mi negocio habitual porque ya mi negocio está completo, o sea, no puedo abrir una segunda sucursal de la pizzería porque ya no hay dónde más vender pizzas. Ah, entonces voy a tomar otro negocio diferente a este. Entonces la razón ahí no es económica, es que ya vas a diversificar los negocios. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, Todo bien, profe. todo bien, sigamos. Sigamos. Entonces, basándonos en esto que estamos hablando, de que la viabilidad económica es reconocer que el inversionista va a recuperar su inversión. Para la viabilidad económica, digamos, para la viabilidad económica, vamos a aprender unas herramientas de medición y cálculo de la posible viabilidad económica del proyecto. O sea, esto lo tenemos para determinar si el proyecto, o sea, hay herramientas que nos van a permitir reconocer si el proyecto es viable. Las primeras, las que vamos a trabajar hoy vamos a trabajar el BPN y la TIR. O sea, estas dos las vamos a trabajar hoy. Después trabajaremos otras. Casualmente también son 6 herramientas para determinar la viabilidad de un proyecto, pues que enriquecen el análisis de la viabilidad de un proyecto. También son 6 herramientas, casualmente son 6 viabilidades. Ah, bueno, muchachos, pero hay otros autores cuando hablan, pues hay otros autores expertos en proyectos que hablan que hay una 7ª viabilidad y es que haya un buen gerente, o sea, la viabilidad es como de gerencia o de liderazgo y es que un proyecto con un gerente hábil o un gerente experimentado o un gerente
esos líderes naturales que permite que las personas como que den lo mejor de sí, va a ser más viable y más posible que un proyecto con otro gerente. Que el mismo proyecto, perdón, con otro gerente. Entonces hay una séptima viabilidad que las ponen algunos autores relacionada con el liderazgo de las personas, pero pues eso sí es, digamos que a nivel de proyectos se reconocen las 6 viabilidades que les presenté. Hay otros autores que sí dicen que hay una séptima viabilidad que es la del gerente, que haya alguien tan hábil que pueda llevar adelante el proyecto. Bueno, entonces les pido por favor que vayamos al texto. Ya con este acabamos el libro de matemáticas financieras. Y el texto de matemáticas financieras de Guillermo Buenaventura. Que ustedes lo tienen en la nube. Ya acabamos este librito. Este librito es muy chévere, muy facilito. Entonces va de la página 60 a la 68. Esto lo pueden leer. Entre la página 60 a 68, digamos los conceptos y explicaciones. Y nosotros vamos a hacer el ejemplo de la invertida. La invertida SA. Este ejemplo está en qué página? 65. ¿Listos todos hasta ahí? Si quieren pueden tomar el ejemplo de mi pantalla. ¿Listos, chicos? ¿Listas? ¿Listos, listas? Sí, profe. Bien. ¿Quién puede colaborarnos leyendo el ejemplo? De a uno, ¿no? A ver, ¿Laszlo está? No, Laszlo brilla por su ausencia. Juan Manuel, ¿lo quieres leer tú, Juan Manuel Sí, profe. Muñoz? Calcular el BPN de un negocio de la empresa, la invertida S.A., representado en una inversión de 1.000 millones de pesos que genera unos flujos de fondos estimados de 100, 400, otra vez 400, 500 y 100 millones de pesos correspondientes en cada uno de los 5 años de la vida del proyecto, con una tasa del 20% anual. Bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué observamos en este ejercicio? ¿Cómo está? ¿Cómo está la tasa? ¿Cómo está expresada la tasa? Chicos, ¿cómo está expresada la tasa en este ejercicio? Efectiva anual. Efectiva anual. ¿Y cómo se mueve el dinero? ¿Cómo se está moviendo el dinero? Cada año. Cada año. ¿Habría que hacer algo con la tasa? No, ahí está bien. Exacto, la tasa no tenemos que cambiarla porque la tasa está anual y los movimientos del dinero son anuales, o sea que no tenemos que hacer nada con la tasa. O sea, la tasa la vamos a usar como la tenemos ahí. ¿Qué otra condición especial tenemos? Miremos lo siguiente. Se supone que invierto 1.000 y en teoría, ¿cuánto recibo por la inversión que hago? 1.500, En teoría 50%. recibo 1.500, sí, muy bien. O sea, un observador en espontáneo dice, uy, qué bien, mira, voy a invertir 1.000 y voy a recibir 1.500, me interesa el negocio, ¿vale? Es 10% anual.
En teoría. No. Bueno. En teoría. Pues no, con tasa efectiva no sería, pues para ganar el 50% no sería con tasa efectiva tampoco eso. Pero un momento, ¿la plata que voy a recibir de ganancia está cómo? ¿Me la dan de una vez? No. ¿Me la dan cuándo? No, un retiro cada año, digamos. En el futuro, ¿no? Son flujos futuros. No son flujos presentes. Son flujos futuros que me van a dar en diferentes momentos del tiempo. Entonces, les propongo que hagamos esto. O sea, esos 500 no valen lo mismo que los 1000, profe. ¿O qué? Señor. O sea, que esos 500 no valen lo mismo que los 1000 que invertí porque están en otro tiempo. En teoría, los 1.500 que voy a recibir no van a valer los mismos 1.000 que voy a invertir, porque los 1.500 que voy a recibir están regados en diferentes momentos del futuro. Y nosotros lo vimos por allá en la semana 1 o 2, que hay algo que se llama BDT, es valor de dinero en el tiempo, donde sabemos que el dinero tiene un valor en el tiempo y que no es lo mismo tener la plata hoy que tenerla dentro de 1, 2, 3, 4, 5 años. Y lo que vamos a hacer es medir justamente en términos presentes. Vamos a medir en términos presentes, cualquier proyecto lo vamos a medir siempre en términos presentes. Entonces, siempre les propongo, digamos, ¿cuál es el tema acá? El tema es el orden de los datos. Les va a salvar mucho la vida, o sea, el orden de los datos tiene que ser así, tienes que tener acá uno en el plazo, tienes que tener el movimiento, tienes que tener el valor del movimiento. Entonces, en el momento 0, mi movimiento se llama inversión inicial. Luego en el año 1 recibo el flujo del año 1. O sea, presenten la información de manera organizada. El orden de los datos les va a salvar. Ya van a ver por qué. Entonces, el valor del movimiento. La inversión inicial es menos 1.000. Y acá son 100, 400, 400, 500 y 100. Y dijimos, en el plazo está en años, ¿no? Ahora, este tiene signo negativo porque sale el dinero. Digamos que el dinero se entrega. Se entrega al proyecto. Y acá el signo es positivo porque el proyecto entrega estos flujos cada año. ¿Listo? ¿Comprendimos hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, ahora, Sí, profe. este lo pone I asterisco, ya les voy a explicar qué es el I asterisco del 20%. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos lo siguiente. Antes de pasar a esto, vamos, cuando hablamos hace un momento de que el inversionista tiene unas ganancias habituales, antes olvidé explicar algo antes de empezar el cálculo. Entonces, cuando hablamos que los inversionistas tienen una tasa de rentabilidad mínima comparación. Esa tasa de rentabilidad mínima de comparación se llama, en algunos aspectos se llama I asterisco, que es igual a la TCO, que es igual
a la TIMAR. Entonces, TSO se llama tasa de costo de oportunidad. Entonces, entendiendo como el costo de oportunidad a lo que renunciamos a cambio de algo. ¿Quién me quiere decir cuál es su costo de oportunidad de estar en clase de 7? ¿Qué estarían haciendo si no estuvieran en clase de 7? Durmiendo, profe. Durmiendo, ¿cierto? Otros estarían haciendo ejercicio. Algunos su costo de oportunidad de la clase sería trabajar. Algunos todavía tienen cursos pendientes y no pueden trabajar. ¿Listo? Bien. Y hay otros autores que lo llaman tasa mínima aceptada de rentabilidad. ¿Listo? Pero entonces, ¿de qué se trata? Estas tres. Ahí oyen a Simón, perro de mi vecino. Hace días no venía a clase Simoncito. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de la tasa de rentabilidad habitual del inversionista, que la usará para analizar y decidir en sus futuros proyectos. Esa es la tasa de rentabilidad. ¿Listo? Estamos comprendiendo ahí, o sea, el inversionista en este ejemplo de este proyecto lo van a comparar con qué tasa, con el 20% anual. En este. Entonces encontremos el valor presente de cada proyecto, de cada flujo, perdón. BP es igual a ¿qué? ¿Cómo es la fórmula de valor presente? Profe, es el futuro sobre 1 más la tasa elevada a la n. Entonces sería los 100 dividido 1 más este 20. Miren lo que suma esto. El valor presente. Dime. Entonces, por ejemplo, en esos casos, si la suma da 1000 o si da el mismo valor de la inicial, significa que está como en el promedio de las inversiones que uno normalmente hace. Sí, señor, y sería Menor, neutral, que es tomarlo o no peor, tomarlo. y si es mayor, significa que es re bueno. Muy bien. ¿Y si es menor? Pues re malo. Listo. Y esta se llama la sumatoria
del valor presente de los flujos futuros. La sumatoria del valor presente de los flujos futuros es 873,91. Pregunta, ¿les dio lo mismo que a mí? Sí, profe. Bien. Entonces, hay algo que se llama PPN, que significa valor presente neto, y el BPN prácticamente es la sumatoria en términos presentes de todos los movimientos del proyecto. Eso es el BPN, me trae todo a presente y lo suma. Entonces, miren la fórmula del BPN. BPN es igual a la inversión inicial, ojo, que es negativa, más insertar la sumatoria del valor presente de los flujos futuros. Tienen que tener mucho cuidado, no se vayan a comer el signo de la inversión inicial, porque esas evaluaciones económicas de uno comiéndose los signos, entonces en este caso el BPN sería igual a ¿qué? A menos 1000 más 873,91. ¿Y nos da cuánto? Menos 1000 más 873,91. $126,09. O sea, nos da negativo. ¿Qué significa esto? Que no es viable. No rentable. Miren, hagámoslo así. Si el inversionista toma este negocio, los flujos futuros expresados en términos presentes no alcanzarán a cubrir la inversión inicial y por tanto quedará una pérdida de la inversión de 126,09. Terrible, o sea, bueno, terrible no. Hay muchos inversionistas que toman la decisión sabiendo cuánto van a perder. Dicen, yo quiero intentarlo, yo quiero aprender de ese mercado, yo quiero diversificar, quiero tener otro negocio. O sea, si no, no se hubieran logrado negocios como Altplease o como tantos negocios de innovación, porque los negocios de innovación muchas veces el BPN daba negativo. Y en este momento muchas ideas que ustedes hagan y propongan les va a dar un BPN negativo, pero pues como que uno sepa cuánto puede perder, hasta dónde aguanto mis pérdidas. Listo. Entonces miremoslo así. Juan Guillermo está. Profe, una pregunta, pero eso es como relativo porque ahí tengo que saber cuánto suelo ganar yo anual, ¿no? Pero entonces para saber yo cuánto gano anual, o sea, supongo que habré tenido que hacer un número de inversiones ya. Normalmente, ¿cuánto es eso? Independiente de cuánto ganes monetariamente, ya estás sabiendo que te ganas el 20% en las otras inversiones que tienes. Y con ese 20 comparas. Sí, pero normalmente
o sea, supongo que si yo solo he hecho una inversión en toda mi vida, ejemplo, eso no será suficiente para calcular cuánto gano en promedio de mis inversiones, porque solo he hecho una. O sea, como cuántas inversiones habré tenido que hacer como mínimo para que tenga sentido calcular eso. Algunos autores proponen que si la persona, digamos así como lo estás diciendo, ha tenido una sola inversión de referencia en la que se ganó el 10%, pero esa no, digamos que no es, o sea, fue apenas una vez, es un dato observado, no tengo mucho criterio para definir nada de eso. En ese orden de ideas, lo que uno hace es calcular cuál debería ser la rentabilidad mínima aceptada en este tipo de negocios. ¿Sí? Entonces, si el inversionista desconoce su rentabilidad justamente porque ha tenido muy poca experiencia o porque su rentabilidad de otros negocios fue muy alta, pero apenas fue un dato observado, lo que hay una parte de la teoría que la vamos a ver para el examen final es calcular esa tasa de costo de oportunidad con una metodología de común aceptación a nivel mundial. Entonces, claro, si uno pone unas tasas muy altas, pues ningún proyecto será viable. Pero entonces se trata de poner tasas de proyectos como estos. O sea, no es lo mismo la ganancia en el sector construcción a la ganancia en hoteles, a la ganancia en comida. No son los mismos porcentajes. Entonces, evaluar cada proyecto con la ganancia mínima razonable de cada proyecto. ¿Sí, Juan David? Ya, más o menos entiendo. O sea que, por ejemplo, para una persona, o sea, que ya quiera calcular como la inversión promedio de uno, ya es como cuando uno quiera, o sea, o cuando uno se sienta como con experiencia. De resto, toca que ver el sector. De resto podría, o sea, sí, exacto. Él ya dice, no, es que yo ya me sé ganar el 20% de mis proyectos, yo ya me los sé ganar. Y ya me los sé ganar, entonces él va a evaluar con el 20. Pero puede haber otro inversionista que diga, yo tuve el año pasado un negocio y me gané el 11, pero yo no sé si eso sea normal. O si yo lo sepa repetir o lo sepa replicar. Entonces vamos a evaluar este tipo de negocios con la tasa de rentabilidad que debería dar estos negocios. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Entonces, ahora sí, pensemos. Si el BPN, y Juan Felipe Espinosa no me puede responder esto, es mayor a 0, ¿qué pasaría? Pues se abrió una ganancia, ¿no, profe? Muy bien. El proyecto es viable. ¿Listo? Y si el BPN fuera menor a 0, No es viable. el proyecto es inviable. Ah, pero o sea, inviable es como, o sea, igualmente puede hacer, ¿no? Pero se cataloga así. El proyecto es inviable económicamente. Pero uno lo puede hacer y hay muchas empresas que toman la decisión a perder, no les importa. ¿Listo? Profe, entonces, pues digamos que si uno no conoce ese porcentaje, lo que terminaría haciendo es en esa fórmula que hicimos ahorita de obtener el valor presente, más bien obtener un interés para que volviera a dar esos 1000, ¿o qué? ¿Cómo? O sea, si nosotros no conociéramos como la rentabilidad que nosotros tenemos usualmente, lo que se hace es buscar una cierta tasa de interés con la que nos diera en el BPN 1000. Sí, o sea, genial lo que estás analizando, justamente es a latir. O sea,
Me voy a adelantar a lo que sigue. Hay una tasa acá, X, que permite que esto valga 1000. Y el proyecto se iguale las entradas con las salidas. Y el BPN se vuelva 0. Y eso se llama TIR. Ahora la pregunta es, ¿esa TIR, Juan Manuel López, esa TIR sería mayor a 20 o menor a 20? No, pues ahí tendría que ser mayor a 20, ¿no? Porque con 20 sigue dando pérdida. Tiene que ser menor, ¿No? porque a menor, ¿Por qué? mira, recuerda el valor presente. Ah, ya. Sí. La tasa está en el denominador, o sea que tiene que ser un número más pequeño en el denominador que te dé un presente más grande. Sí, porque está ahí. Ah, sí. Sí. Les quiero hacer un reconocimiento muy especial. Están analizando muchas cosas muy chéveres. Qué bien, muchachos, de eso se trata. Estas cositas, miren, estar en clase, pensarla, discutirla, ya les va creando el conocimiento y eso es a lo que ustedes están pues apostándole con la universidad. Qué bien. Los análisis que hacen así son muy, muy enriquecedores para ustedes. Listo, entonces miremos lo siguiente. Así en este orden de ideas, ya identificamos si el BPN es mayor que 0, el proyecto es viable. ¿Qué tal si el señor evaluara su proyecto con un 12%? Miren lo que ocurriría. Ya le daría un BPN de 67.38. O sea que para este inversionista que tiene una tasa de costo de oportunidad alta, el proyecto no es interesante. Pero para un inversionista con una tasa de costo de oportunidad menor, el proyecto sí es interesante. ¿Sí ven? Entonces los proyectos no son buenos o malos, los proyectos dependen del inversionista. O sea, para ciertos inversionistas los proyectos pueden no ser interesantes, claro, o sea, pensémoslo así. El señor Sarmiento Angulo, que ya está acostumbrado a ganar dinero, a él no le va a interesar montar una fábrica de empanadas, pero tal vez a alguno de nosotros sí. ¿Sí ves? Es diferente. Todo depende del inversionista, no del proyecto, sino del inversionista. Volvamos aquí a 20. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo siguiente. Hay una tasa X porcentaje que va a permitir que el BPN sea igual a 0. Es decir, existe una tasa X porcentaje que convertirá la sumatoria del valor presente de los flujos futuros, la va a convertir ¿en qué? En el valor absoluto de la inversión inicial. Y eso hará que el BPN sea igual a 0, ¿no? ¿Estamos comprendiendo hasta ahí? Sí, profe. O sea que en este ejercicio que estamos trabajando, esa tasa X hará que los flujos futuros, la sumatoria de los flujos futuros sea ¿de cuánto? Sea de 1000, que es exactamente el valor absoluto de la inversión inicial, que es de 1000. ¿Listo? Bien. Entonces, esa tasa X que hace que el BPN sea igual a 0, se llama TIR. Es la tasa interna de retorno. Entonces, esa tasa X que permite que mi BPN se vuelva igual a 0 es la TIR, que es la tasa interna de retorno. Y la tasa interna de retorno la vamos a calcular, o sea, lo que hace para el cálculo de la TIR, muchachos, lo que hace es una interpolación lineal.
entre entradas del proyecto, o sea, los que son flujos positivos, y salidas del proyecto, que son los flujos negativos. Hace la interpolación lineal, pero nosotros vamos a usar la fórmula de Excel que se llama TIR. Entonces, mira, para calcular la TIR, entonces, la TIR siempre tienes que calcularla. Ya la voy a dejar enunciada, voy a dejarla acá vista. Entonces, la TIR se calcula desde la inversión inicial hasta el último flujo positivo. Y les debe dar 14,525. Miren, la fórmula de TIR, solamente hacer la interacción desde la inversión inicial, que es negativa, hasta el último flujo positivo. ¿Les dio lo mismo? 14,525. Una pregunta, ¿qué significa la TIR? Ya se me olvidó. La TIR es la tasa interna de retorno que permite que la inversión inicial, perdón, que permite que el BPN se vuelva cero. Eso es para saber dónde el proyecto no tiene pérdida, ¿no? O sea, para hallar la tasa. Es una neutralidad. Punto de equilibrio, ¿no? Pero solo aplica para cuando el BPN es negativo. No. O La puede TIR hace que el BPN se vuelva cero. O sea, no hay pérdida ni ganancia, ¿no? No hay ni pérdida ni ganancia. Pues, Profe, y no cuando... es que no haya ni pérdida ni ganancia, es más como que la ganancia está en el promedio de las otras inversiones de uno, ¿no? ¿Cómo así? O sea, cuando la BPN era cero, no era que, o sea, no era que, pues sí, que era viable porque más o menos tenía el mismo retorno que las otras inversiones de uno. Lo que pasa es que el concepto de la TIR es que la TIR es la tasa interna de retorno de ese proyecto. Cada proyecto tiene una TIR única. O sea, cada proyecto tiene su propia TIR. Y es la tasa que conceptualmente me va a permitir que las entradas del proyecto y las salidas del proyecto sean iguales a cero. Y esto va a producir que yo no tenga ninguna ganancia adicional, o sea, el BPN sea cero. Entonces, todas las entradas del proyecto, las salidas del proyecto, que son la inversión inicial, van a ser iguales a las entradas del proyecto, que son flujos futuros, que los traigo al presente y los sumo. Entonces, es un punto neutral. O sea, cuando decimos un punto neutral, es que es indiferente si yo tomara ese proyecto y mi tasa de costo de oportunidad fuera igual a la TIR, yo no produzco ni ganancia ni pérdida. Me da como un punto de partida para yo saber cuándo voy a ganar o cuándo voy a perder. Es O algo sea, es así. como para decir, menos de la TIR no me meto. Míralo así. Y pues depende del negocio, ¿no? Porque pues como eso es único, entonces uno va jugando como con los valores para ver si es viable el negocio, ¿no? Exacto, exacto. Miremoslo así. Nos da esta TIR, nos da 14,525. Bueno, pues es 14,525, un montón de cosas para allá.
la I asterisco, que es este 14,525, si lo calculamos, si pusiéramos la I asterisco igual al 14,525 de la TIR, nos daría que el valor presente de los flujos futuros sería igual a 1000, que sería igual a ¿qué? A la inversión inicial. ¿Sí ves? Y te vuelve el BPN 0. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros acá dijimos, en este análisis que estábamos diciendo, que cuando el BPN es mayor a 0, el proyecto es viable. Cuando es inferior a 0, es inviable. Y cuando el BPN es igual a 0, el proyecto es neutral. O sea, tomarlo o dejarlo no producirá ganancias. No, tomarlo o dejarlo no. Tomarlo no producirá ganancias adicionales, pero tampoco producirá pérdidas. Profe, pero entonces, ¿cuál sería como el sentido de llevar a cabo ese proyecto? Mira que ¿quién me habló? ¿Juan José? Sí, profe. No, Juanjo, mira que ahí el tema es que no todos los proyectos se toman para ganar. Hay a veces las Proyectos empresas, sociales. sí, a veces las empresas necesitan participar en proyectos para aprender del proyecto. A veces uno los llama proyectos pilotos y hay tecnologías que se van desarrollando en pilotos, que es cuando tú vas a probar cómo funciona un proyecto en micro, entonces haces un proyecto piloto y todos esos, o sea, no lo piensen como el productor de ganancias. No es la manera con la que los quiero invitar al análisis, sino que la TIR y el PPN te delimitan cuánto vas a ganar y cuánto vas a perder, pero nada más. No es que no se tomen los proyectos. Es más, hay muchos proyectos que se han tomado sin que sean viables económicamente. Pero justamente el cliente, el inversionista dice, ve, me interesa, mira, acá me estás diciendo que pierdo tanto, listo, me le voy a medir. No me importa, pues, o sea, ya tengo un campo visualizado de pérdida que yo podría aceptar. Yo me lo voy a medir al proyecto a ver cómo me van. Además, ustedes saben que nada, nunca nada en la vida sale como uno lo tenía planeado. O sea, nunca los programas se cumplen, las planificaciones se cumplen y las planeaciones que uno hace se cumplen. O sea, eso no se logra. Entonces, como esas planeaciones no se logran, pues uno ya tiene un estimado de más o menos cuánto puede perder. Y con eso se le miden muchos a los proyectos. Y le hacen. Y logran el proyecto. O sobre la marcha aprenden una tecnología nueva o desarrollan una tecnología nueva o un método nuevo y eso les permite como sacar adelante la idea, ¿no? Como por ejemplo los inversionistas que tienen como estas empresas que se dan a capital de riesgo. Tienen un capital que apuestan como que, bueno, si falla, pues aprendieron de la experiencia o desarrollaron o lograron un prototipo. Pero si ganan, pues la despegan, pues les va el éxito. Exacto. Mira que, ahí como lo dices, William, mira que hay empresas que tienen como su propia oficina de proyectos y lo que hace es analizar esos proyectos en micro, como esas pequeñas ideas de negocio, y hacen algo así como probemos una tecnología alterna, probemos otra secuencia de producción, probemos implementar tal proceso en nuestra planta, y hacen en micro, o sea, como más pequeñitos, pero es que eso no es muy rentable, bueno, pero determinemos de cuánto necesito la inversión inicial y las posibles ganancias que eso me da, pues que mire, le da un BPN negativo, bueno, pero listo, probemos. Y ya sobre la marcha, probando, se dan cuenta, primero se aprende, porque el valor de saber hacer es muy importante, o sea, saber hacer las cosas, no, o sea, los libros te enseñan todo, pero no todos sabemos aplicar lo que está en los libros, entonces, a nivel académico hay un montón de conocimientos, pero el mercado laboral o el mundo real de negocios paga o reconoce
a las personas que saben aplicar esos conocimientos para obtener ganancias. Es lo que saben hacer. Y ese saber hacer se logra con la experiencia. Entonces hay muchas empresas que lo que hacen es organizarse en pequeños proyectos, micros, más revisados en pequeño, para aprender en pequeño a hacer las cosas, así no sean muy rentables. Y ya luego se van a grande. Ah, yo ya sé que en pequeño no debo hacer esto, o sea, yo ya hice unas pruebas, entonces ahora lo voy a replicar, pero a volúmenes más grandes, con ciertos puntos de control de tal manera. Y ahí van lográndose los resultados. O sea, no todo es, ojalá todo fuera solo por plata. O sea, si fuera por plata. Como por ejemplo, digamos, estas empresas como Facebook, como Netflix, que compran empresas más chiquitas, aunque sean un éxito en el momento, ellos no saben si a futuro le apuestan como que a futuro puede que las empresas que compraron chiquitas sean grandes. Sí. Ellos tampoco saben qué va a pasar ahí, pero lo tienen que hacer. O sea, es la opción de hacerlo. O sea, siempre actuar puede producirte mejores ganancias que no actuar. O sea, acabo de decir una cosa muy tonta, pero es verdad. O sea, solamente haciéndolo puedes producir las ganancias que lograrías a que no lo hicieras. Entonces tocaría probarlo. Y eso es lo que hacen muchas empresas, delimitar cómo les va a ir con su prueba. ¿Listos hasta ahí? ¿Cómo vamos ahí? Bien, profe. Bien, bueno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Desde acá, desde esta parte del curso, ya vamos a cambio de libro. Ahora vamos a trabajar con el libro que se llama Fundamentos de Ingeniería Económica. De Gabriel Vaca Urbina, que está en la nube de libros. Entonces, este libro yo se los compartí en la nube de libros a la que yo los invité en nuestra clase 0. Y vamos a van a resolver los ejercicios del 1 al 6. Entonces, les queda de tarea para el jueves y ese día haremos una actividad evaluable. O sea, cuando les digo una actividad evaluable es que basándose en lo que estudiaron, en los ejercicios que van a estudiar, vamos a hacer alguna actividad para este jueves porque no tenemos sino la nota del parcial. Ya estamos en semana 8 y no he hecho ningún quiz ni nada. Entonces, este jueves vamos a hacer un ejercicio en clase. Y la actividad pues va a ser evaluable, que va a ser de TIR y BPN. Entonces, la tarea que les va a quedar, les queda de tarea resolver los ejercicios 1, sí, al 8. Sí, porque la constructora es más largo. Sí, del 1 al 8. Del 1 al 8, de los que llama el autor problemas resueltos. Es decir, tienen respuesta, lo cual me parece extremadamente valioso este texto, me encanta. Es un texto muy fácil y tiene respuesta. Entonces, resolver los ejercicios del 1 al 8 de problemas resueltos, que están en la página 115 del libro, que corresponde a la página 127 del PDF. Recuerden que por lectura de los documentos en PDF, con las primeras hojas que son como de... Sí, tenemos que hacer los ejercicios adicionales, Laura. No los puedo hacer el fin de semana que estoy muy agripado, pero los voy a montar. Laszlo me tiene preguntándome por ellos.
¿Listo? Profe, una preguntita, ¿tiene que ser el jueves? ¿No lo podríamos hacer el lunes? ¿Del martes? ¿Por qué? Es que tengo algo el jueves, entonces no sé si pueda estar en la clase. Luego lo presentas, pero sí la idea es hacer TIR y VPN esta semana. Ah, bueno, profe, está bien, gracias. Luego lo presentas y no lo puedes presentar ese día. Luego vemos qué hacemos. Gracias. Porque es que el tema que sigue después de esto, Daniela, es más complicadito, entonces no quiero dejar de evaluarlo, porque si estás muy ducho en esto, el tema que sigue va a ser un dulce. Por eso les pongo tarea de este. Ah, bueno, profe, está bien. Bueno, chicos, hasta ahí nuestra clase de hoy. ¿Les queda claridad qué van a hacer entonces? Sí, profe. Sí. Listo, Está perfecto. bien. Pero entonces dijiste que los ejercicios extras definías el fin de semana. Sí, no los alcancé, los monté y no me dio solución de uno y no lo he podido acabar, Nicolás, pero yo se los monto. O sea, es un compromiso y ustedes los hacen para mejorar la nota, los que quedaron con la nota regular. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, con la bendición de Dios nos vemos. Hoy no voy a llamar a lista. Bueno, Gracias, profe. cuídense Profe. mucho. Hablamos. Chao. Bueno, Un profe. momento. Chao, Profe. profe, gracias. Profe, Necesito Dime. hablar contigo un momento ahora que las personas que... No puedo, Juan David, me acaban de llegar a inyectar una persona porque estoy muy indispuesta y me están pidiendo ir a la oficina. Y acaba de venir una niña a Ah, ok. inyectarme. Si quieres más tarde te llamo. Hablamos por el WhatsApp. ¿Listo? Sí, por favor. yo también, profe, pero yo te iba a preguntar respecto a lo que el correo que tú habías enviado. Bueno, el correo es que van a tener unos puntos de recuperación, Roberto, que no los he montado. Exacto, no, es que pensé que iban a hacer hoy en la clase, entonces también estaba Ah, no. pendiente. No, son unos puntos extra en la casa para que los Ah, resuelvan. listo. Profe, muchísimas gracias. Que te vaya muy bien y éxitos en lo de la inyección. Chao. Hablamos, niños, Profe. cuídense. Chao, profe, que le vaya muy bien. Chao. ¿Qué más, Erika? ¿Cómo estás?